Hola, soy Lisardo, profesor de violín de la Escuela de Música Arcángel San Miguel del Franco. Los comienzos con el violín fueron un poco en la adolescencia, como fruto del nacimiento del gusto por la música folk principalmente. Porque yo como músico empecé tocando la guitarra, después estuve muchos años tocando la gaita y pues en tiempos de instituto y estas cosas, con otros grupos de amigos con aficiones similares, descubrí que en mi casa, curiosamente, había un violín que había tocado mi hermano, pues de una manera muy similar, y fueron comienzos totalmente autodidactas. Sí, los comienzos también va vinculado en la escuela, comencé en una extraescolar, pues en un grupo de baile. Entonces, paralelo a eso, fue cuando se fundó en Cudiera un pouco Avante Cuideiro, la asociación cultural, que inicialmente se comenzó como grupo de baile, y bueno, teníamos actuaciones por el concejo en todas las fiestas, hasta que nos dimos cuenta que, claro, que cada vez que teníamos una actuación había que contratar un gaitero y eso costaba dinero. Entonces alguien tuvo la ocurrencia de, bueno, pues no, aquí los nenos del grupo alguno tiene que empezar a tocar la gaita. Y fue así como empezamos un grupo de guajes prácticamente, que fue el germen de lo que luego fue la banda de gaitas Avante Cuideiro. Los comienzos un poco con la música folk o la música tradicional fueron esos. Y a raíz de ahí, pues bueno, coincide también que el grupo Jan de Cubel, pues miembros que eran de Cudiero, eran de la quinta de mis hermanos, con lo cual los conocía. Bueno, siempre estuve muy relacionado con la música en ese sentido. A partir de ahí eso, comencé las andaduras de gaitero, eso dio pie pues, a empezar a escuchar pues, grupos como Trasbu, Viña, las relaciones de Manolo Quirós, y fue un poco el germen no sé, que despertó un poco el interés por la música tradicional y la música folk. No, en los comienzos fueron muy ingenuos. Das cuenta que eso, con el violín empecé eso, etapa de instituto, de repente miro un día así de lado y el compañero que no conocía todavía estaba con una carpeta y un bolígrafo haciendo que tocaba una especie de pandero que yo ni siquiera sabía cómo se llamaba por aquel entonces, que luego resultaba ser un bodhrán. Bueno, al hacer amistad con este mozo, con Luis Ángel de la Arena, ver que teníamos aficiones comunes, bueno, pues a mí, yo de que tocaba la gaita, él tocaba whistles, pues empezamos a quedar, bueno, empezamos a hacer un poco de germen ahí, y de ahí salió el primer grupo con el que toqué, que se llamaba Piraván. La primera actuación fue en el barco, en la arena, pues debíamos tener 17 años, sabíamos 4 canciones, pero bueno, lanzados y con entusiasmo, nos sobraba y tal. Y los comienzos, fueron totalmente ingenuos, sin pensar en una proyección de futuro, simplemente te gustaba algo y te volcabas y lo hacías y lo pasabas bien, sin más. Sí. Clases comencé en el año 98, después de, haber estado estudiando en Oviedo, pues marché un año a vivir fuera, y un poco buscando, estuve en Edimburgo, y precisamente iba buscando un poco empaparme de la música que me gustaba, que la música, sobre todo música celta, del arco atlántico. Y a la vuelta fue cuando tomé la decisión de dar clases. Por una parte, la motivación era un poco demostrar que el violín, que no era un instrumento que está un poco como mitificado, ¿no? Endiosado, que solo se puede estudiar en conservatorios, que era inaccesible, un poco por lo que me había pasado a mí, porque yo los comienzos, eso, como autodidacta, pues eran duros en encontrar información, gente que te pudiera enseñar. Viviendo en Cudiero no tenía la accesibilidad de alguien que vivía en Oviedo, no había que pudiera ir a un conservatorio, en una escuela de música. Y entonces fue un poco por rabia, le digo, bueno, voy a dar clases de violín a gente que tenga ese interés musical, que no tenga una pretensión profesional, simplemente que tenga esa inquietud y demostrar que, que cualquier persona puede tocar el violín, disfrutar, y luego pues el nivel que alcanzas va a depender de, como en todo, del esfuerzo que imprimas o que metas. La música, en mi casa, la música estuvo muy presente siempre, por lo que te digo, de hermanos mayores, que escuchaba, pues en esos tiempos hippies, yo en casa escuchaba desde Frank Zappa, Bob Dylan, Víctor Jara, o sea que el abanico, el espectro era muy amplio, Pink Floyd, no sé, la Creedence, o sea, cualquier grupo que puedas pensar así, sobre todo de los 70,
me crié con ello, básicamente. Entonces, luego aparte, desde pequeño hasta adolescencia pasé por todas las etapas musicales que puede haber. Y luego sí es verdad que cuando ya me empecé a interesar más por la música folk y a profundizar más en el violín, tuve una etapa muy críptica en la que solo escuchaba violinistas. Si tengo que mencionar alguno, van a ser seguramente músicos muy cercanos, o sea, que conocí personalmente, pues como Elías García o como Simon Bradley, Guzmán Marqués, que fue el primer violinista de Jan de Cubel, fue un proveedor de música semanal. O sea, yo tenía 16 años y llegaba Guzmán, que estudiaba fuera, siempre con un cassette de aquellos, con un disco grabado por cada cara, y bueno, pues esa semana escuchaba esos discos, y aparte que pues me sonaba también algo con el violín. Entonces, bueno, sí, yo creo que violinistas que admiro, Martin Hayes, claro, y luego grupos, no sé, músicos como Sting. Algo que me impactó fue el Rock and Rio, o sea, aquel doble cassette que habían esa guitarra, vamos, yo creo que fue la de las primeras que compré directamente, que fue como apoteósico, ¿no? Si no fuera músico, bueno, me gustan mucho las temas de manualidades tipo mecánica y esas cosas. A lo mejor pues igual mecánica o luthier, no sé, por eso me gusta, bueno, eso me gusta andar con herramientas y esas cosas, sí. El alumnado que tengo va desde nenos de 6 años hasta paisanos de 80. Y cada uno tiene su historia, ¿no? Con los nenos es muy, o sea, presta mucho ver cómo aprenden, cómo evolucionan. Hay alumnado que viene conmigo a aprender cosas de... O sea, gente que ya toca el violín, que ya tiene nivel, que incluso acabaron la carrera y vienen conmigo a aprender cosas de estilo, con lo cual también presta mucho porque son gente con la que puedes tocar ya a un nivel y eso, bueno, se hace mucho más entretenido. Y con la gente mayor pues lo mismo, porque ves que es gente que tiene ese gusanillo ahí dentro, que llevan años que bueno, pues que lo hacen porque ahora pueden hacerlo, porque antes no tenían tiempo, no tenían esa oportunidad. Y la satisfacción también es muy grande porque, bueno, es gente que se vuelca mucho, que pone mucho empeño. O sea, obviamente la capacidad de aprendizaje no es la misma que tienen los nenos, pero lo suplen con entusiasmo y las ganas que ponen. Entonces, no sé, en cualquier ámbito, con cualquiera que tenga interés, me encuentro con. Bueno, hoy en día es mucho más fácil que cuando empecé yo, porque todo está en internet. Antes decía todo está en los libros, pero ahorita está todo en internet. Entonces es mucho más, yo creo que es más sencillo. A mí hay cosas que me llevo muchos años a aprender y que luego yo enseño en 10 minutos lo enseñas. Te costó un triunfo, ¿no? Me acuerdo ciertas ornamentaciones de la música irlandesa que fue como descubrirlas, fue como, vamos, abrir un tesoro ahí, ¿no? Esto se hace así. Y hoy es más accesible todo. Entonces, que precisamente el exceso de información que tienen, hay que tener mucho cuidado, o sea, tener claro qué cosas son tus gustos, en qué momento estás del aprendizaje y a partir de ahí seleccionar la información, porque si no corres el riesgo de que te confunda más de lo que te ayuda. Por la experiencia que tengo en otras escuelas, están más enfocadas a la música tradicional, ¿no? Entonces, y donde todo el repertorio en general está muy enfocado a la música tradicional. La principal diferencia que veo respecto a esta escuela es esa, ¿no? Que esta escuela es un poco más abierta en ese sentido, o sea, se abarcan todos los estilos y tal, y o sea, tiene un carácter, digamos, más integrador en ese sentido. Lo que bueno de aquí, lo que me gusta es que eso está todo como mucho más entrelazado, ¿no? Aquí se fusiona todo tipo de música y me parece muy interesante eso, ¿eh? Porque al final una escuela de música municipal, yo creo que el objetivo, aparte, bueno, pues una buena formación de los nenos o el alumnado en general, hacer una labor cultural y luchar por la difusión de la música y dar cabida a todos los géneros, ¿no? Como en esta que esté todo integrado, yo no conozco ninguna, bueno, me parece una experiencia muy interesante.
El violín es un instrumento de cuerda frotada, que se toca con este palo que se llama arco, ¿no? Que al frotar las cuerdas produce el sonido. Tal como lo conocemos hoy, es un instrumento que viene del siglo XVII, prácticamente. Es la evolución de otros instrumentos como fídulas o algunos laúdes que se tocaban ya con arco o rabeles, pero esta configuración viene de ese siglo, un poco ligado pues, al periodo cultural que se vive en ese momento, ¿no? Que es el barroco. Se forjan cosas como son las orquestas de hoy en día, aparece el concepto de instrumento solista. Luthiers pues, sonarán a todos, muy famosos como Stradivari, Guarneri, Amati, pues investigan o desarrollan el instrumento hasta alcanzar un poco las proporciones óptimas, tanto en sonoridad como en timbre, ¿no? Básicamente desde el siglo XVII pues, no tiene ninguna evolución más que algunas relacionadas con temas de ergonomía, como por ejemplo la mentonera, pues, tener una mejor sujeción, o la incorporación de la almohadilla, nos permite apoyarme mejor en el hombro. En el barroco concretamente se da gusto más por la música popular, por las danzas, este tipo de cosas, de música, ¿no? Esto hace que, bueno, pues que el violín, aparte de ser un instrumento vinculado a la música clásica, pronto pase a las capas más populares de la sociedad y es un instrumento que lo absorbe muy rápidamente y lo incorporan a su música, ¿no? En el caso de Asturias, es un gran desconocido en la música tradicional, o era, hasta hace pocos años. Tenemos testimonios de él en, pues eso, finales durante el siglo XIX, podemos decir que se incorporó, igual que el acordeón, que se quedaron más o menos en la misma época, finales del XIX, principios del XX. La zona de mayor influencia en Asturias fue la zona oriental, donde curiosamente también se tocaba el rabel. Podemos pensar que la gente que tocaba el rabel de repente llega a este instrumento nuevo que, bueno, pues que tiene otra sonoridad, que permite a lo mejor una mayor agilidad en las melodías y rápido lo incorpora, ¿no? Otra vía de entrada fue a través de mendigos, de ciegos. A principios del siglo XX había una asociación de ciegos en Madrid que les proporcionaban violines, ¿no? para que pudieran ganarse la vida. Fue un instrumento que desplazó un poco las zanfonas, que eran instrumentos un poco más aparatosos, más caros, más difíciles de transportar, y bueno, pues aparece el violín, que es un instrumento ligero, que se puede llevar en cualquier sitio y mucho más ergonómico en ese sentido, ¿no? Entonces, por una parte tenemos esas melodías tradicionales que van pasando de una generación a otra, y por otra parte está la música de moda del momento, ¿no? Entonces es muy usual encontrarte que cuando grabas a un violinista tradicional te toca pues, la canción de moda del momento, puede ser la canción del Colacao, o sea, perfectamente, ¿no? Este tipo de canciones. Pero bueno, ya centrándonos un poco más en el uso tradicional, pues vino ligado también, igual que el acordeón, pues a temas como valses, polcas, ¿no? Bailes que en aquel momento eran un poco prohibidos porque eran bailes a lo garrao, ¿no? Tenemos bastante documentación de gaiteros que tocaban también el violín o que lo incorporaron como instrumento. Tienen la gaita como instrumento de verano para tocar en las romerías y el violín como instrumento de invierno pues para los bailes del sábado en sitios cerrados, ¿no? Aquí concretamente por el occidente yo creo, no sé si la bandina de los Alonsos, ¿no? Yo creo que en algún momento una bandina que estuvieron muchos años funcionando y yo creo que en alguna de las etapas se incorporaban violines, ¿eh? Gracias a estudios de gente que se dedica a la investigación como Antón Ambas o Ransés, pues empiezan a aparecer eso. Si no son testimonios de gente que dice que había un violinista, conocían, pues son testimonios gráficos, pues de fotos o documentos oficiales, pues eclesiásticos, donde figura la contratación de un violinista para las fiestas, no sé qué, ¿no? Bien, aquí en la escuela de música, dentro del aula de violín, planteamos, digamos, dos modalidades de formación. Una modalidad individual, que estaría un poco más dirigida pues, a gente que ya toca el instrumento y quiere acercarse pues, a aprender más cosas puntuales del estilo, ¿no? Relacionadas con la música, pues eso, determinados rudimentos, por llamarlos de alguna manera, que tienen que ver más bien con una técnica relacionada con la música tradicional que no con la música clásica, ¿no? No están reñidas una con otra, pero se utilizan cuestiones, me gusta llamarlas de estilo, ¿no? Y luego por otra parte hay una modalidad
grupal, en pequeño grupo, que es la que actualmente está funcionando, con un nivel de iniciación. Apuesto por esta pedagogía grupal porque yo creo que los alumnos aprenden unos de otros, aprenden de sus aciertos y de sus fallos y de los aciertos y fallos de los demás. Y luego, pues a nivel motivador, es mucho más entretenido tocar con más gente que no tocar solo. Creo que cualquier persona que le guste la música, le gusta tocar con otras personas. Es un arte social. Inicialmente trabajo con un método, aparte de que pedagógicamente sigue una progresión muy lógica, ¿no? Que es partimos de la base de que lo primero que hacemos es aprender a coger el instrumento, sujetar el arco, y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar sobre las cuerdas al aire. Un repertorio de unas 10, 11 canciones que el alumno puede llevarse en un CD, en un USB, tiene los playbacks para trabajar en casa. Paulatinamente, pues incorporando la mano izquierda, pues bueno, el primer dedo, sobre todas las cuerdas, segundo dedo, tercero. Entonces, siempre con un grupo de, pues lo mismo, 10, 11 canciones que nos van a permitir, pues, afianzar la posición un poco del instrumento, ir conociendo las notas, ir familiarizándonos con el tacto del peso, es muy gradual, ¿no? Gusta a todos, a niños y mayores. Entonces, en ese sentido es muy versátil y la experiencia es que la gente responde bien y pedagógicamente funciona y la gente aprende con él.